30 de agosto de 2025. Exactamente a las 7 de la mañana, un grupo de misiles Flamingo, lanzados desde la costa ucraniana en Odessa, se abalanzan con velocidad hacia sus objetivos en Crimea. Estos pesados proyectiles se dirigen directamente al corazón de las defensas rusas, casi como si estuvieran pidiendo a gritos ser interceptados por los S-400. 3 misiles Flamingo, un blanco fácil, disparados en pleno día. En ese preciso instante, los generales rusos planeaban un nuevo asalto a través de Crimea y habían interpretado los movimientos ucranianos como una simple medida defensiva. Pero Ucrania estaba contando con ello. El momento del ataque es, paradójicamente, el más vulnerable, un instante que crea fisuras en cualquier sistema de defensa. 3 misiles Flamingo, cada uno con un peso de 7 toneladas, un alcance de 3.000 kilómetros y una capacidad de carga de 1.150 kilogramos de explosivo, habían sido llevados al punto de lanzamiento. Por primera vez se veían a la luz del día, preparados para un ataque que parecía irracional. Mientras se desplazaban hacia la rampa, los sistemas S-400 que custodiaban el espacio aéreo de Crimea estaban en máxima alerta. La tarea de los Flamingo no era sencilla. El éxito de la misión dependía de cada variable. Kiev asumió todos los riesgos porque en esta operación una pequeña variable se sumaría a la ecuación. Un retraso de milisegundos en el seguimiento y una lista de prioridades alterada. Los generales rusos pensaron que se trataba de una simple anomalía defensiva, pero el plan ucraniano esperaba justo este momento. Primero caería un telón de silencio. Luego, una sombra pesada se deslizaría a baja altura. La preparación de estos misiles para el lanzamiento fue un proceso largo. Mientras tanto, otros elementos militares ya habían sido activados. Además de los misiles, los drones kamikaze de largo alcance UJ-26 eran otro componente clave de este asalto. A las 7 de la mañana, el edificio del servicio secreto ruso en Armiansk estaba en ebullición. Comandantes y oficiales de inteligencia planificaban ataques con drones en el sur de Ucrania. El tráfico de helicópteros estaba a punto de activarse. En el eje de Sarapol, el plan de patrullaje a lo largo de la línea de seguridad costera de Sebastopol estaba programado para el turno de la mañana. Parecía que el ejército ruso se preparaba para un ataque masivo y coordinado a través de Crimea. Sin embargo, minutos después una inconsistencia comenzó a manifestarse en la imagen aérea de la península, primero pequeña, luego creciendo rápidamente. Los drones UJ-26 y los 3 misiles Flamingo. Esta combinación de ataques sorprendería a la inteligencia rusa y a los elementos de su flota del Mar Negro. En la primera etapa, los drones fueron enviados hacia el espacio aéreo de Crimea. Se esperaba que los UJ-26 llegaran en un tiempo de vuelo de 45 a 50 minutos. Media hora después, se lanzaron los 3 misiles Flamingo. Su tiempo de llegada al objetivo se calculó en unos 15 minutos. En otras palabras, tanto los drones como los misiles generarían tensión en el espacio aéreo de Crimea simultáneamente, golpeando los objetivos al mismo tiempo. A medida que los drones se acercaban, los 3 misiles Flamingo fueron disparados con intervalos de 5 segundos. Cada uno adoptó un perfil de vuelo a baja altura, siguiendo el terreno paralelamente a la costa. El altímetro de vuelo, la navegación inercial y el GNSS se triplicaron para mayor redundancia. Si se perdía el GNSS, se priorizaría el altímetro de radar y la referencia digital del terreno. La velocidad de los misiles se mantuvo baja. El objetivo era acercarse a una velocidad subsónica de 950 km por hora por debajo del horizonte del radar, para evitar ser detectados durante el mayor tiempo posible. La masa y el alcance de la ojiva de los misiles Flamingo facilitaban el diseño táctico. La ojiva de 1.150 kilogramos superaba el umbral de colapso estructural o parálisis funcional en un solo impacto, generando una combinación de presión y destrucción en espacios subterráneos con una espoleta de retardo tipo Bunker Buster. Esta capacidad corresponde a más del doble de la masa explosiva de un Tomahawk. Cuando estos misiles golpearan las bases militares rusas, solo se producirían explosión y destrucción. El alcance de 3.000 kilómetros ofrecía una enorme flexibilidad en la planificación de la ruta. Además, el Flamingo, fabricado con un cuerpo de fibra de vidrio, fue diseñado para resistir los sistemas de guerra electrónica rusos.
En esta misión, los objetivos estaban cerca, pero la variedad de vectores de aproximación que ofrecía el alcance y la incertidumbre de la ubicación de lanzamiento complicarían el plan de defensa ruso. El impacto inicial de la operación provino de los drones. Los UAV kamikaze de bajo perfil entraron a baja altura desde el noroeste y el noreste de Crimea. Cada dron UJOGA-26 llevaba una carga explosiva de entre 25 y 30 kilogramos. Debido a su cuerpo compuesto y su baja sección transversal de radar, solo dejaban 1 o 2 celdas por escaneo en las antenas fijas, golpeando los gabinetes de distribución de energía, las guías de onda y los centros de fibra óptica con un emparejamiento de sensor óptico infrarrojo. Los drones se movían a una velocidad de entre 150 y 180 km por hora, con control de vuelo a través de GNSS más INS y una referencia óptica de respaldo. El parámetro de alcance se mantuvo entre 200 y 400 kilómetros, lo cual era suficiente para llegar al destino mediante navegación inercial incluso cuando eran objeto de interferencia electrónica. Los ataques ciegos añaden un retraso en la cadena de procesamiento de señales, reduciendo la ventana de tiempo de reacción a solo segundos. Esto significaba que las defensas aéreas rusas tenían muy poco tiempo para interceptar sin cometer errores. Sin embargo, los drones ucranianos se acercaban rápidamente a sus objetivos para eliminar por completo esta ventana de intercepción. El primer golpe ciego afectó el gabinete de distribución de energía del radar de detección 96L6AP. La explosión no destruyó la antena, pero aumentó el umbral de retraso en la cadena de suministro de energía y procesamiento de señales. Esto creó un efecto de sin identidad en la pantalla y extendió el ciclo de reconocimiento y clasificación del operador. Unos minutos después, la guía de onda de la unidad de vigilancia costera MR10M1 se rompió. La antena siguió girando, pero el conducto de la señal quedó cortado. En una red densamente estratificada como la de Crimea, un apagón del 100% no es práctico. El valor real es imponer unos minutos de retraso en la cadena de reacción. Las baterías Pantsir-Tor en la capa inferior reaccionaron por reflejo. 2 UAV kamikaze fueron derribados. Sin embargo, los otros 4 alcanzaron sus objetivos. Y este ataque disperso creó una situación intermedia. Parecía que la red de comunicación del radar funcionaba, pero no producía rastros significativos. La carga explosiva de 25 a 30 kilogramos tenía como objetivo los elementos principales del suministro de energía, en lugar de derribar las antenas. Esta táctica retrasaría la fijación de la defensa en el misil de ataque por segundos, y ese retraso crearía una oportunidad para un misil con un perfil de vuelo a baja altura. Precisamente en este punto se planeó el lanzamiento de la oleada de misiles, porque incluso si la defensa disparaba, el retraso en el seguimiento y la limitación del horizonte del radar no podrían evitar que un misil de bajo vuelo se infiltrara. Ahora era el momento de que 2 misiles Flamingo apuntaran al edificio del FSB ruso en Armiansk y un Flamingo se dirigiera a Sebastopol. Otro riesgo importante para Ucrania era la interferencia GNSS. Por ello, la ruta de los Flamingo contaba con el respaldo del GNSS-INS, el altímetro y la referencia digital del terreno. El objetivo del Flamingo 1 era la sala de mando y comunicaciones dentro de la base de seguridad fronteriza e inteligencia. La ojiva era de composición penetradora HE con espoleta de retardo. Esta configuración produce una explosión dentro del volumen después de atravesar la cubierta exterior. La variante Bunker Buster mantiene el retraso en el nivel de milisegundos en masas gruesas, amplificando la onda de choque dentro de la habitación. El objetivo no era destruir el edificio desde fuera, sino anular su funcionalidad. Distribución de energía, red troncal, sistemas de bastidores, bandejas de cables, centros de infraestructura. Flamingo 1 se introdujo en las coordenadas del objetivo. La altitud se estabilizó entre 20 y 25 metros. El impacto finalmente se produjo. La cubierta exterior de hormigón del edificio del FSB se mantuvo en pie. Con un retraso de medio segundo, la explosión interna cortó la columna vertebral de energía. Las terminales en la sala de mando se encendieron, pero la red se quedó en silencio. Los puentes de radio de campo se cayeron. El significado operativo era claro. Había luz, pero no datos. Para el defensor, esto es incluso más arriesgado que un apagón total, porque el responsable de la toma de decisiones pierde tiempo con la pantalla equivocada.
Mientras esta situación de crisis continuaba dentro del edificio del FSB, el Flamingo 2 se fijó en la falla entre el punto de gestión de la línea de distribución de energía y la cabina de comunicaciones de campo en el mismo complejo. La ojiva tenía de nuevo un retraso. El objetivo era crear una pérdida de funcionalidad que extendiera el ciclo de reparación de días a semanas. Se observó una breve interferencia GNSS a 15 kilómetros del destino. El misil se mantuvo autónomo gracias al altímetro INS y la referencia digital del terreno. Cuando la señal regresó, el sistema de corrección de errores se restableció. Mientras tanto, la defensa lanzó otra intercepción a través de un Panzir. Debido a la baja altitud y a los reflejos de la ciudad, no se pudo encontrar una solución para una intercepción frontal. Aunque la base parecía estar administrativamente intacta después de todos estos ataques con misiles Flamingo, su función de mando y control estaba completamente perdida. A continuación, la parte ucraniana pasó a la siguiente fase de la operación. El Flamingo 3 entró en la recta final hacia Sebastopol. El objetivo era un pequeño muelle donde estaban atracadas las lanchas patrulleras. Los 2 puntos de impacto seleccionados fueron el colector de suministro de combustible y la pequeña cabina de mando del muelle. ¿Por qué se apuntó a estos 2 puntos? Porque si se cortan estas líneas, incluso un muelle sólido se vuelve inoperable. Los barcos no pueden atracar. El ciclo de combustible se interrumpe y las operaciones de buzos y barreras se retrasan. Esto significa que la entrada del puerto se considera insegura. Flamingo 3 se estabilizó a una altitud de 15 a 20 metros. La ojiva fue programada para detonar internamente. En el momento del impacto, la línea de combustible se rompió y la cabina se desintegró. Las estacas de amarre se soltaron. Al menos una lancha patrullera de clase aerodeslizador sufrió graves daños tras perder su conexión de amarre. El barco dañado fue identificado como un aerodeslizador A8 o A25 PS, diseñado para transportar 8 o 25 soldados armados, o Marines. Para los demás, la conexión y el ciclo de combustible se interrumpieron. En el lado del puerto, la superficie del muelle se había derrumbado y la línea del combustible estaba cortada. El fuego defensivo continuó, pero ya no quedaban misiles por disparar. La ventana de oportunidad para el ataque se cerró. Debido a que la reacción se retrasó, ninguna de las contramedidas produjo una reducción de daños significativa. En otras palabras, Rusia sufrió el shock de los misiles Flamingo y los drones kamikaze en Crimea. Entonces, ¿por qué Rusia no pudo evitar este ataque contra el edificio del FSB en Crimea y el aerodeslizador en Sebastopol? Los S-400 no eran débiles. Por el contrario, tenían el potencial de derribar todos los misiles de crucero simultáneamente. Sin embargo, las fuentes ucranianas informaron que ninguno de los misiles fue derribado. La situación que facilitó la operación fue la baja altitud, es decir, estamos hablando de entre 20 y 30 metros de altura. El horizonte del radar es un área fija. Un objetivo que vuela a baja altura solo puede ser visto por una antena fija cuando la línea de visión del radar del objetivo se convierte debido a la curvatura de la Tierra. A una altitud de 30 metros, esta distancia es de aproximadamente 20 a 25 kilómetros. Así que cuando el radar lo ve, el objetivo está casi encima. Si no se puede calcular una intersección frontal en esta ventana, se utiliza el escenario de persecución por detrás. La nube de intercepción se dispersa detrás del objetivo. La baja altitud y el perfil de velocidad constante del Flamingo crean una apariencia de velocidad lenta y un RCS pequeño en el filtro Doppler del radar. Los reflejos de la costa también provocan rastros falsos. El resultado es que la fijación se rompe y la intercepción se pierde. Esto no significa que el S-400 sea débil. La combinación de la geometría y el tiempo hace que este sistema de defensa aérea ruso sea ineficaz en una ventana corta. Pero esta misión fue un umbral difícil. Como se mencionó, sería un error subestimar al S-400. El éxito dependía de producir un retraso de unas pocas decenas de segundos y aprovechar la geometría de baja altitud a favor del atacante. Los Flamingo mantuvieron los objetivos de búnker profundo en el umbral de un solo disparo con sus grandes ojivas. Los operadores de los UJBF-6 no perdieron la ventana de milisegundos. Los UAV kamikaze produjeron dilución en lugar de un apagón total. La ceguera se mantuvo en el umbral y los misiles afectaron a 3 objetivos en el mismo minuto, con una disciplina de tiempo sobre el objetivo. Esto creó una distribución de la carga que impidió que la defensa se concentrara en un solo objetivo. No hay que pasar por alto las dificultades sobre el terreno y el margen de error. La probabilidad de que el ataque tuviera éxito era en realidad mucho mayor que la de que fracasara. 2 UAV kamikaze fueron derribados. Una oleada se retrasó y el 96 L6 AP mostró una recuperación instantánea. La batería Tor disparó 2 interceptores contra el Flamingo 1. Si el escaneo de fijación hubiera ganado continuidad,
Podría haber surgido un riesgo real en la ventana de intersección frontal. La interferencia GNSS podría haber hecho que el ataque fallara, el objetivo por decenas de metros, si no hubiera habido una referencia digital del terreno con altímetro en el destino. Esto habría significado una explosión fuera del objetivo. Ninguna de estas cosas se dejó a la suerte. La ruta y el destino contaban con respaldo. El conjunto de objetivos se distribuyó según la regla de los 2 puntos críticos, en lugar de una pieza grande. En última instancia, no se produjo ninguna cadena de errores, y los 3 misiles Flamingo encontraron sus objetivos. La evaluación final del daño después de la operación fue bastante crítica. La base fronteriza del FSB no tiene función de mando y control. La columna vertebral de distribución de energía está cortada y la cabina de comunicaciones de campo está quemada. Esto significa que incluso si el edificio administrativo de la base permanece en pie, no puede producir coordinación de mando y suministro para las unidades en el campo. El muelle de Sebastopol se ha derrumbado, la línea de combustible está cortada, al menos una lancha patrullera está fuera de servicio, y el ciclo de reabastecimiento de combustible para las demás se ha interrumpido. El hecho de que 3 Flamingo produjeran resultados a esta escala por primera vez demostró que incluso un escudo estratificado, cuando se combina con la masa de la ojiva y el perfil de baja altitud, puede ser forzado a producir brechas que se miden en minutos. Lo que sigue depende de reorganizar los nodos de sensores con planes redundantes de energía, señal y fibra, y de desplegar antenas de captura móviles para la geometría de intersección a baja altitud. Pero hasta que ese sistema esté en su lugar, las brechas dejadas por los 3 ataques de esta mañana seguirán sintiéndose en el calendario. Dale me gusta, suscríbete y activa la campana para más contenido como este. Cuéntanos desde dónde nos ves en los comentarios y no olvides compartir este video con tus amigos. Gracias por acompañarnos.